Haribol, Radhe Radhe, Salme Radhe, Jai Shri Krishna, Jai Shri Gurudev, Ki Jai, Haribol, Hari 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 Om, Hari Om, Hari Om, Mukunda Madhava, Govinda Bol, Ki Jai. Pues continuando con el libro de yoga, Amrita Bindu, Gotas de Néctar, inspiración diaria de mi querido Sri Guruji, interpretado por Sri Swami Prema Rajendra Das. Y vamos, este libro va dirigido para el alivio de aquellos afligidos por el sufrimiento mundano y otros que buscan guía en el camino correcto hacia la bienaventuranza eterna. Se ofrece este libro llamado el Amrita Bindu, Gotas de Néctar. Continuamos. Un momento. Soledad. La auténtica soledad surge de la desvinculación del cuerpo, los sentidos, la mente y el intelecto. Mientras uno está vinculado con el cuerpo, los sentidos, la mente y el intelecto, pues está lleno de ruido. No puede alcanzar esa soledad. Uno no debe depender su disciplina espiritual de ninguna circunstancia, ya sea la soledad o la compañía de los hombres. Uno debe hacer tal disciplina de acuerdo a sus propias circunstancias. Aquí, pues, lo que nos está diciendo básicamente es que tenemos que ser muy disciplinados si queremos avanzar en el camino espiritual, porque esa mente, como nos ha dicho anteriormente, si está siempre todo activa, pues siempre nos va a dar alguna razón, alguna excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces pasa, no? Bueno, lo hago después. Entonces hay que ser muy constante y realmente tener el objetivo muy claro. Y si uno lo tiene claro, pues va a ser, y es disciplinado, va a conseguir todo lo que se proponga. Aquel que desea la soledad depende de las circunstancias. Aquel que permanece sujeto a tal dependencia es un buscador de placer, pero no un aspirante. Es un yogi, un bogi y no un yogi. Lo que estábamos diciendo. Depender de las circunstancias realmente no es un aspirante a alcanzar la vida espiritual. Sigue siendo un buscador de placer. Un aspirante no debe sentir atracción por el público ni por la soledad. Las circunstancias no traen la salvación, sino que esta sigue el desapego. No hay ninguna circunstancia que por casualidad, algo por casualidad, nos libere. Porque la casualidad no existe. Por tanto, las circunstancias no traen salvación,
sino que esta salvación sigue al desapego. Cuando uno se desapega de los sentidos, del objeto de los sentidos, de la mente, ahí es cuando se puede alcanzar la salvación. Ir a lugares despoblados o tumbarse solo es una soledad equivocada. Esta es otra creencia, ¿no? Para estar tranquilo me voy solo, me aparto del mundo. Pues es una soledad equivocada. Mientras haya cuerpo de este mundo, la semilla estará ahí. Por mucho que te aleje, uno se aleje, la mente sigue funcionando, todo sigue funcionando. No se trata, se puede estar solo entre mucha gente, estar internamente centrado, y se puede estar lleno de ruido en mitad del campo, porque al final es mental. El ruido mental no se va si uno no se desapega de los sentidos, del intelecto, de la mente. La semilla está ahí. Mientras haya un vínculo con el cuerpo, uno continúa apegado al mundo. El cuerpo es una parte del mundo, al igual que el alma es una parte y porción de Sri Krishna, de Dios mismo. Es todo lo contrario. Así que el desapego del cuerpo y no tener ningún ego o aspiración para uno mismo, esa es la verdadera soledad. El interés de un aspirante por la soledad es bueno, pero sin apego. La insistencia en la soledad, al no conseguirla, podría causar perturbación en sus facultades internas y reforzar la importancia del mundo, el interés por lo material. Cuando hablamos del mundo, hablamos del interés por lo material. Deber. El hombre puede cumplir con sus deberes en cualquier circunstancia. El servicio es el verdadero emblema del deber. En otras palabras, utilizar el cuerpo y la materia para el beneficio del mundo. Ese es el camino. Cuando hablamos de lo material, se puede interpretar todo lo que se hace que es malo, como si fuese una carga. Realmente no lo es. Si se pone al servicio del mundo, es para eso. No es algo malo, porque Dios no crea nada malo. Todo se puede poner en servicio, y el cuerpo también. Y es magnífico, porque se puede poner para servir al mundo, a la humanidad, para todo el beneficio del mundo. Utilizar el cuerpo y la materia para el beneficio del mundo. El hombre que cumple con sus deberes es naturalmente feliz en su mente. Entonces ya está ahí en paz, ya empieza ahí. Por el contrario, si no cumple con sus deberes, el hombre se deprime automáticamente, porque esa es su naturaleza. Es que eso es lo natural. Y lo demás no es nada más que una confusión mental. Por eso hay que iluminarse, hay que iluminar esa oscuridad o quitar esa ignorancia. No estamos hechos para sufrir.
Solo el olvido, la ignorancia, la falta de conocimiento es lo que hace que se sufra. Y el no saber, al no saber quién es uno, el alma cuando se corporifica y se olvida de quién es, se pierde completamente. Pero en el momento que despierta y con la guía de un buen maestro espiritual. Pero bueno, antes de llegar ahí tenemos que despertarla. Y para eso estamos reflexionando este conocimiento es el que puede hacer despertar esas almas. Y por eso lo estamos compartiendo. Porque esto llega a la misma alma, ¿no? Un aspirante podría liberarse del apego solo si a través de su cuerpo, sentido, mente e intelecto reconoce: estos no son míos, ni para mí, sino solo del mundo y para el mundo. Para su bien solo actúa diligente y regularmente para cumplir con sus deberes. Para eso utiliza el cuerpo, cuando sabe que él no es el cuerpo. Todo cambia. Y actúa de otra manera en el mundo. Está en el mundo, pero el mundo no lo afecta. Cumple con sus deberes y no se enreda. Se desapega de los deseos, del objeto de los deseos. En estos tiempos, en los hogares y en la sociedad, se observa mucha infelicidad, peleas y enfrentamientos. La razón fundamental es que, aunque las personas exigen sus derechos, no cumplen con sus propios deberes. Y cada acción tiene una reacción. Si uno no cumple con sus deberes, ¿cómo puede exigir ningún derecho? Pues no. Ningún acto de deber es por sí mismo pequeño o grande, pero emprender desinteresadamente el servicio más pequeño y el más grande los iguala. Actuar por el bien de los demás, eso es deber. Cualquier acto que cause daño a alguien es contrario al deber. Qué fácil situarse uno. El deber. Actuar para el bien de los demás. Lo contrario. Cuando se causa daño, pues no lo es. Debido al apego o a la repugnancia, el hombre tiene que esforzarse o enfrentar dificultades en el cumplimiento de sus deberes. Cuando uno está apegado o algo le repugna, por eso los sentidos nos controlan. Tiene que esforzarse mucho para enfrentar todas esas dificultades. Lo que uno debe y puede hacer se llama deber. No cumplir con el deber es un error. La negligencia en el cumplimiento del deber es estúpida y conduce al infierno. Los actos
que producen placer para uno mismo se denominan irreales, mientras que los que son para el bien de los demás se denominan reales. Reales, lo que se hace para los demás, porque se está en el camino de la autorrealización, de la trascendencia. No es algo temporal y es algo para... Es el camino, el bien a los demás. Lo que hace uno para sí mismo, claro, que no tiene realidad, porque es transitorio, es efímero y no permanece. Y además trae sufrimiento después. Siempre. Las acciones irreales conducen a nacimientos y muerte, y los actos reales conducen a la realización de Dios. Por eso sería como el día y la noche. Haz actos cada vez mejores, pero no en la creencia de que el mundo es permanente, porque sabemos que el mundo es temporal. Solo quien actúa sin pensar en la recompensa puede cumplir fácilmente con sus deberes. Es que cuando uno lo tiene claro, la mente se tranquiliza, sabe que es su deber y lo cumple y lo hace y se desapega de la recompensa, porque sabemos que la recompensa, cuando esperamos una recompensa, primero que nunca nos llega en la forma que nosotros creemos y nos enreda en más pensamiento, en más acciones, para seguir buscando esa recompensa que queremos y nos perdemos en ello. Y hay sufrimiento, evidentemente. Que alguna vez algo sale como queremos, sí, también, claro. Pero al final, como nada permanece, lo que no permanece es efímero, pasa. Y la única manera de no estar rebotando de un lado al otro, pues ya sabemos cuál es. Que las acciones que hagamos, cumplir con nuestro deber, con acciones que sean reales. Cumplir con nuestros deberes sin apegarnos, sin enredarnos en los frutos. Pero lo mejor es que luego es muy lo real es que al final le llega a uno las cosas que ni siquiera ha estado buscando cuando está en el camino correcto. Pero por mucho que le llegue, tampoco se apega a ello, porque realmente tampoco uno lo quiere, ¿no? No es importante lo que venga por añadidura para bien, pues ahí está, y se utilizará también pues para servir a más al mundo, a las personas, no para uno disfrutarlo y enseñorearse. Observar meramente los actos de otros nada tiene que ver con el cumplimiento del deber. Esta es otra de las cosas en las que siempre estamos observando a los demás, ¿no? Y de ahí vienen envidias, comparaciones, el querer ser como el otro. Y esto, pues, ¿qué hablar de esto? Es otro nido de sufrimiento inmenso, ¿no?
observar los deberes de otros, es ingrato. Ya sea un hombre de familia o un monje, un sadhu, aquel que actúa correctamente de acuerdo a sus deberes es grande. Los actos egoístas para uno mismo son contrarios a los deberes, porque los actos egoístas conducen a la esclavitud. Siguiendo los propios deberes, uno podría convertirse en un desapasionado. Si no llega a serlo, entonces no ha cumplido sus deberes correctamente. Hay quien cree que si no está en estrés, en esa pasión siempre, en esa locura, pues suelen decir que no están vivos. Y realmente no lo están, porque están trabajando para el cuerpo. Y el cuerpo le da la vida al alma, que es la eterna. Hasta en lo expresan, aunque no sean conscientes, lo expresan bien, no están vivos. Claro que no. Para estar vivo hay que estar desapegado de los sentidos, del objeto de los sentidos. Servir, utilizar la materia para servir a los demás. Ahí es cuando uno está vivo. Y es cuando le llega la felicidad, sin buscarla, pero viene. Y se empieza a paladear ese néctar. El alma ya se pone en bondad, porque desde la bondad ya se puede continuar, empezar ese camino espiritual. Pero para eso primero tenemos que llegar a esa bondad. Y estas gotas de néctar, este conocimiento, nos va poniendo blandito y nos va llevando ahí. Por eso es tan maravilloso. Y es muy fácil de entender. Conocemos nuestros deberes, pero el deseo y el afecto nos impiden decidirnos a cumplirlos. El deseo y el afecto que hablar también del sentimentalismo, las emociones, todo eso sí, uno está apegado ahí y se deja arrastrar por todo ello. Pues qué voy a decir, creo que vosotros mismos podéis daros cuenta. Ahora mismo estáis pensando en ello y lo estáis viendo. Es un caos. Las emociones que tiran por aquí, los deseos por allá. Y estamos todo el rato como la ropa cuando se está lavando, cuando está en la lavadora, centrifugando, dando vueltas a toda pastilla. Pues así vivimos. Y al final es que incluso se puede llegar a creer que es que el mundo es así, ¿no? La gente, estas personas en ignorancia, creen que la vida es eso. Pues ya sabemos que la vida no es eso. Por lo menos los que hemos llegado hasta aquí, que estamos viendo esta grabación. Ya estamos empezando a ver que la vida ni es así,
ni es eso. Son estados de ignorancia del cuerpo. Pero quien se cree que es el cuerpo, pues está esclavizado, sufriendo, viviendo ahí, creyendo que eso es lo normal. Pues no lo es. Porque el que mucha gente haga lo mismo no significa que eso sea lo normal o que deba ser lo normal. No le da verdad. Es más, la ignorancia es lo más extendido y lo sabemos. Y solo hay que mirar al mundo como está. Entre las 4 castas, varnas y etapas de la vida, arran, son grandes aquellos que cumplen con sus deberes. Y los que no, se quedan pequeños. Claro que se quedan pequeños. No pueden crecer si no hay conocimiento, no hay avance, no hay crecimiento. Claro, se quedan pequeños. Todas las relaciones mundanas son para cumplir con los propios deberes, no para reclamar derechos. Hay que girar el cerebro para que comprenda. Porque volvemos otra vez a una de estas frases ternéstares, que nos dice lo contrario de lo que nos han dicho toda la vida. Nos han educado en el camino contrario. Todas las relaciones mundanas son para cumplir con los propios deberes, no para reclamar derechos. Uno debe darles placeres, no solicitar placeres de ellos. Con la conciencia del objetivo de la salvación kalyana, uno puede aprender sus deberes, incluso sin el estudio de los sastras. Sin embargo, bien se sabe que sin conocer uno a su propio objetivo, a pesar del estudio de las escrituras, no llegaría a ser consciente de sus deberes y su ignorancia aumentaría. Claro, si no conocemos el objetivo, no tenemos un objetivo en esta vida, en este mundo, no sabemos hacia dónde vamos, porque como tampoco sabemos de dónde venimos, ni quién somos, ni de qué estamos hechos, pues si todas estas respuestas no las tenemos, pues evidentemente en esta vorágine, sirviendo al cuerpo, el alma totalmente dormida, pues lo único que puede crecer y aumentar es la ignorancia. Y la ignorancia conduce al infierno. Hay que, si queremos avanzar, como mínimo, tenemos que estar en bondad para poder mínimamente hacernos las preguntas trascendentales. Y buscar esa autorrealización con Dios. Bendición, kalyana. No tengo nada propio, no quiero nada, no tengo que hacer nada para mí mismo. Estas 3 ideas conducen
rápidamente a la bendición. La voluntad, decisión y finalidad de Dios es para nuestra salvación. Si no tenemos resolución propia, entonces la resolución de Dios nos llevará automáticamente a la liberación. No hay circunstancia en el mundo en las que no se pueda lograr la salvación del hombre, ya que Dios está igualmente presente en todas las circunstancias. Siempre se puede conseguir. Alcanzar la divinidad es muy fácil, pero si no hay deseo de la misma, ¿de qué sirve esa facilidad? Pues creo que esto reúne todo lo que hemos estado hablando en esta última frase. Esto sí que es un néctar. Alcanzar la divinidad es muy fácil, pero claro, si uno no tiene deseo, antes hablábamos de que ignora, pero si ya uno sabe quién es, a dónde va, de dónde viene, ya sabe todo eso, y no tiene ningún deseo, da igual que sea fácil, porque a estos deseos son a los que hay que apegarse, al deseo de alcanzar la divinidad. Ahí sí que hay que apegarse, desapegarse de lo material, de los deseos materiales y apegarse, alcanzar la divinidad. Apego, desapego, desapego, apego. Pero hay que saber dónde se apega uno y de dónde se tiene que desapegar. El trabajo del mundo podría ser emprendido por otra persona, pero ¿quién podría ocuparse de la propia emancipación sino uno mismo? De igual manera que la comida y las medicinas son tomadas por la propia persona, Claro, tiene que hacerlo uno. El que desea esa liberación o desea pues alcanzar la divinidad, pero hay que desear. No son necesarias nuevas circunstancias para la autosalvación. Aquello de decir, bueno, cuando pase esto, a ver si termino con aquello, ahora estoy muy liado, cuando me jubile, cuando llegue el verano, las vacaciones, el fin de semana, que tengo más tiempo. Y así nuestra mente siempre está posponiendo, ¿no? Entonces, no hace falta. El momento, si hay deseo, es ya. No hay después. La pereza y la falta de determinación, todo eso conduce también pues al infierno mismo, a la ignorancia. Un uso adecuado de las circunstancias existentes podría dar como resultado la salvación en sí misma. Un uso adecuado de las circunstancias existentes podría dar como resultado la salvación en sí misma. La salvación no es el resultado de la acción, sino de los sentimientos y el discernimiento. Saber dónde está uno apegado, o saber dónde no se tiene que apegar, o saber de dónde se tiene que desapegar. Ese es el discernimiento. Y para eso hace falta conocimiento, para poder discernir. Si las personas que viven en un hogar se tratan a sí mismas como sirvientes y a los demás como amos, entonces todos serán servidos. Y esto conducirá a la bendición para todos.
Esto encierra, aquí hay mucho conocimiento. El amor al placer conduce a nacimientos y muerte, mientras que el amor a Dios trae la salvación. Y Dios sabemos que está, Sisi Vishnu, está en todos los corazones. Cuando servimos al otro, estamos sirviendo a Dios. No estamos humillándonos. Estamos sirviendo. Si estamos en conciencia de Sisi Krishna, estamos sirviendo a Dios mismo. No estamos sirviendo a ese cuerpo, a ese vestido, que es el cuerpo. No está uno apegado al juicio. Por eso, cuando se dice aquí, si las personas que viven en un hogar se tratan a sí mismas como sirvientes y a los demás como amos. Pero es que ahí ya no hay ego falso. Y al no haber ego falso, realmente está haciendo servicio devocional. Está sirviendo en conciencia de Sri Krishna, está cumpliendo con sus deberes. Los que desean el bien para sí mismos, si rezan a Dios con verdadera fe, serán conducidos a su presencia, escuchados, y prontamente recibirán la bendición. Si llega la emancipación a una persona, se debe a las bendiciones de un santo o por la gracia de Dios. Una persona sola no se puede emancipar, desapegar del enredo material. Necesita un santo, a un gurú, a un maestro espiritual. O puede que por la gracia de Dios también. Hay circunstancias, se pueden dar también. No hay escasez de santos o preceptores en el mundo. Pero si uno está interesado por la redención, debe de ayudarse a sí mismo por su propia devoción. Intenso deseo, sentimiento y fe. Siempre depende de uno. Está en uno. No hay que esperar que venga otra razón para uno no continuar. Que venga alguien y esté siempre pendiente de ti. Al final, el deseo tiene que partir de uno. Uno tiene que hacer su trabajo, su deber. Uno tiene que ayudarse a sí mismo con su propia devoción, tener un deseo intenso, sentimiento y fe. Pues lo vamos a dejar aquí hoy. Esta maravilla. Hay mucho que reflexionar, contemplar aquí. Por eso creo que ya la dosis de néctar de hoy ya creo que la hemos tomado. Haribol, Radhe Radhe, Salme Lade. Y recordemos que cantar el Mahamantra que nos ayuda a entender todo esto que estamos también, esto néctar que estamos tomando. El Mahamantra nos limpia, nos purifica. Vamos a recordarlo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ki Jai. Haribol, Radhe Radhe, Salme Lade. Jai Shri Krishna.
dice Gurudev.